la participación del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Así que vamos a pedir la dirección de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque poder estar reunidos, Señor, alrededor de tu palabra es un privilegio para nosotros. Hay tantos lugares, Señor, donde poder reunirse para estudiar tu palabra es un peligro, debido a la persecución que existe en muchos países. Y aquí tenemos, Señor, una libertad, Señor, que a veces no aprovechamos. Pero, Señor, estamos aquí un grupo reunido, Señor, con el deseo de aprender, con el deseo de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Queremos, Señor, atesorar tu palabra en nuestros corazones y seguir edificando nuestra fe, Señor, en las verdades bíblicas que tú revelaste para nosotros. Que toda la enseñanza se base en tu palabra, no en nuestros pensamientos, no en nuestros sentimientos, sino que se base en las Escrituras. Que todo lo que digamos tenga un respaldo bíblico para que podamos decir que todo lo que enseñamos es palabra de Dios. Por eso, Padre, dame de tu gracia, Señor, para poder enseñar con fidelidad las Escrituras en esta tarde y un tema tan importante como es el nuevo nacimiento y la persona de tu Espíritu Santo en él. Te pido, Señor, que seas tú dirigiendo cada momento de este estudio y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Podemos tomar asiento. Son muchas las personas que se están edificando de esta serie, muchas personas que están abriendo sus ojos a quién es el Espíritu Santo realmente en comparación con lo que habían aprendido hasta hoy de Él. Y nos quedan todavía muchas clases, pero es bonito ver cómo muchas personas me han escrito, porque el concepto que tenían del Espíritu Santo era poco más que un guía y sobre todo alguien que hacía cosas en medio de los cultos. Pero nosotros hemos podido ver desde la primera semana que es mucho más que eso, que su participación es eterna en la historia y que es de suma importancia también en la vida del creyente. Pudimos ver no solo quién era, diciendo que era una persona y que era Dios. Pudimos ver también su participación en la creación del mundo. Pudimos ver también cómo Él trabajaba entre el mundo, incluso entre los impíos, incluso frenando la maldad, hablando de la gracia común de Dios. Pudimos ver también la revelación de la palabra de Dios y la participación del Espíritu Santo en esa palabra revelada. Y en la semana pasada estuvimos viendo la iluminación, la participación del Espíritu Santo en abrir nuestros corazones para creer y entender la palabra, algo que muchos no hacen y que si no fuera por esa obra de Dios nosotros tampoco habríamos hecho. Así que le debemos todo a Dios y le debemos todo al Espíritu Santo por haber abierto nuestros ojos cuando escuchamos la verdad de Dios y haber creído en ella, porque la fe, que es lo que tenemos por la palabra, es un don de Dios. No es algo que se compra, no es algo que se fabrica, es algo que solo Dios da y por eso somos gratos a la obra que Dios ha hecho en nuestros corazones y seguimos pidiendo que haga esa obra en cada día más personas. Nuestro deseo es que seres queridos, familiares, crean y sabemos que no depende de nosotros, depende de que el mismo Dios que nos iluminó también abra el corazón de ellos y crean la palabra de Dios. Así que para tocar el tema del nuevo nacimiento en relación al Espíritu Santo, vamos a ver primeramente una cosa distinta. ¿Cómo nos encontramos nosotros antes de nacer de nuevo? Y estas condiciones son generales para todo ser humano. Vamos a ver nuestra condición inicial. ¿Cómo estamos sin el Espíritu Santo? ¿Cómo estamos cuando no tenemos a Dios haciendo morada en nosotros? ¿Cómo estamos antes de haber nacido de nuevo? En Juan 8:34, Jesús les responde: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. A veces te encuentras personas que dicen: pastor, tengo un problema con la pornografía y no lo consigo solucionar. Y está bien, es normal, no lo puedes solucionar. ¿Sabes por qué? Porque es un esclavo. Hay gente que te dice: pastor, tengo un problema con la masturbación. Pastor, tengo un problema con la mentira. Pastor, tengo un problema con el orgullo. Pastor, tengo un problema. Muchas veces olvidamos estas palabras de Jesús. Las personas que están en pecado son esclavos del pecado. Y tenemos que ver lo que significa la palabra esclavo.
Esclavo significa que no podemos decirle que no. Cuando una persona era esclavo de un señor, aunque el señor le mandara bailar a la pata coja o lo que le pidiera fuera humillante, tenía que hacerlo. Porque un esclavo no se puede negar a las órdenes de su señor. Y de la misma manera que ahora somos llamados esclavos de Cristo, porque teóricamente los cristianos tampoco deberíamos poder decir que no a Jesús, pero le decimos que no. Tenemos que evangelizar, no lo hacemos. Tenemos que orar, no lo hacemos. Tenemos que leer la palabra, no lo hacemos. Tenemos que santificarnos, no lo hacemos. Teóricamente somos esclavos de Cristo, pero a veces parece que seguimos esclavos de la carne. Porque parece que a lo que no le podemos decir que no es a las redes sociales, al entretenimiento, al placer, al dinero, a mi ombligo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que una persona que no ha nacido de nuevo es esclava del pecado. Si llevas mucho tiempo en la iglesia, pero todavía estás atado a algún pecado, el cual practicas, aunque sea en lo oculto, déjame decirte una cosa, aunque estés en la iglesia, es probable que no hayas nacido de nuevo. Porque hermano, lo siento mucho, pero es una realidad bíblica. No se puede ser cristiano y esclavo del pecado. No se puede. Son realidades opuestas. Yo he nacido de nuevo, yo conozco a Dios, pero todavía tengo ese pecado que atado. No. Un cristiano no está atado a nada, porque la propia Biblia nos enseña que si el Hijo te libertare, verdaderamente serás libre. Lo que ha traído Jesús no es solo salvación. Lo que ha traído Jesús no es solo reconciliación. Jesús también ha traído libertad. Libertad. Pero no libertad para hacer lo que me dé la gana. Libertad del pecado. Libertad de la carne. Libertad del mundo. Pero cuando no tenemos a Dios, cuando no hemos nacido de nuevo, somos esclavos del pecado. Si cada noche sientes el mismo deseo de algo inmoral, si cada noche o cada día tienes deseo de volver a acceder a esas páginas pornográficas, si cada día sientes deseo de coquetear con hombres o mujeres, probablemente no has nacido de nuevo. Porque no se puede ser cristiano. Hay gente de que muchos pastores lo llaman ahora lucha. No es cristiano, pero tiene una lucha con la masturbación. Cada vez estamos reduciendo las cosas a decir, no pasa nada. Hoy sabes, pero mira una cosa. Si es con la masturbación, dicen que es cristiano, pero tiene una lucha con la masturbación. Si es con la mentira, dicen que es cristiano, pero tiene una lucha con la mentira. Si es con la fornicación, es cristiano, pero tiene una lucha con la fornicación. Pero si es un violador, nadie va a decirte, mira, es cristiano, pero es que tiene una lucha con esto de violar gente. No vas a escuchar ningún pastor decir eso. O si es un asesino, que es otro pecado, matar, no vas a escuchar a un pastor decir, mira, es que sí es cristiano, ha nacido de nuevo. Él dice que ama a Dios y viene a la iglesia, solo que tiene una lucha con esto de matar gente. Está luchando contra su pecado. No, hermano, si hay algo que te esclaviza, no eres cristiano. Un asesino, cuando se convierte y nace de nuevo, deja de matar. Un ladrón, cuando se convierte y nace de nuevo, deja de robar. Un mentiroso, cuando se convierte y nace de nuevo, deja de mentir. Un inmoral, cuando se convierte y nace de nuevo, deja de practicar la inmoralidad sexual. El problema es que creemos que suena menos feo decir inmoralidad que asesinato. Pero ante los ojos de Dios es pecado. Es pecado. Y tenemos tendencia a creer que los nuestros son pequeños y los de otros son gigantes. Pero la realidad es que si hemos nacido de nuevo, ya no somos esclavos del pecado. Así éramos antes. Antes sí que podíamos decir, mira, es que todos somos pecadores. Tú ya no puedes ir diciendo eso por la vida. Somos pecadores, pero pecadores redimidos, pecadores arrepentidos, pecadores salvos. Somos pecadores, pero hay una diferencia entre el pecador que no conoce a Dios y el pecador que Dios ha salvado. Ahora somos pecadores libres de la ira de Dios y libres de la esclavitud del pecado.
Ahora ya no tenemos que decir tan solo, ay, es que soy un pecador. También tengo que decir, es que soy un pecador, pero soy nueva criatura. He nacido de nuevo. Antes sí éramos esclavos, pero ahora, teóricamente, deberíamos ser libres. Pero no solo éramos esclavos, teníamos otra condición. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No solo éramos esclavos del pecado, sino que nuestra condición espiritual ante Dios era muertos. Hermano, Jesús no vino a sanar, Jesús vino a resucitar. Jesús no vino a echarnos una mano porque estábamos desorientados en la vida. Jesús no vino a darnos un camino a seguir porque andábamos perdidos. Jesús vino a resucitarnos porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la triste realidad de todos aquellos que no conocen a Dios. Están muertos en sus delitos y pecados. Y es por eso que nosotros creemos que Dios tiene que hacer una obra, que el Espíritu Santo tiene que hacer una obra, porque un muerto no puede hacer nada. Un muerto puede arrepentirse. Un muerto puede pedir perdón. Un muerto puede obedecer a Dios. Un muerto puede vivir en santidad. No podemos hacer nada. Por eso es necesario que primero el Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo y entonces podremos hacer todas esas cosas, porque ahora sí estaremos vivos. Porque es lo que hace Dios. Nos dio vida. Nos dio vida. Porque sin Dios estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermano, sin Dios solamente existíamos, pero no había vida. Jesús lo dijo, yo vengo a traer vida y vida en abundancia. Pero la realidad es esa. En primer lugar, éramos esclavos del pecado. Segundo lugar, estábamos muertos. En tercer lugar, Romanos 8:7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Éramos, número 1, esclavos del pecado. Éramos, número 2, muertos en nuestros delitos y pecados. Y éramos, número 3, enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Y te digo una cosa. Si hay alguien que no nos interesa tener por enemigo es Dios. Te digo algo, estoy mucho más tranquilo sabiendo que el diablo es mi enemigo que sabiendo que Dios es mi enemigo. Hoy la gente ve al diablo como si fuera alguien súper poderoso, y lo es, tiene mucho poder. Es un querubín, según dice la Escritura. Tiene muchísimo poder, y te digo más, si quisiera hoy, te mataba. Él podría hacerlo y tú no tienes cómo evitarlo, ni con oración ni con nada. Si Él te quisiera matar hoy, lo hacía, pero no lo hace porque tú perteneces a Dios. Y es mucho más grande Dios que Él. Es mucho más grande Dios que Él. ¿Te acuerdas cuando Satanás va a tocar a Job? Satanás destroza la vida de Job por momentos. Y podría llegar a matarlo, porque si no Dios no le hubiera dicho, toca su cuerpo, pero no toques su vida. Y él le pone unas úlceras terribles, le pone una enfermedad horrenda, pero no lo mata. Pero porque Dios le había dicho que tocara eso, pero no tocara su vida. ¿Sabes por qué? Porque si él lo hubiera dejado, podía matarlo, porque es poderoso. Pero eso también nos muestra un consuelo. Él es poderoso, pero Dios es el todopoderoso. Y Satanás solo llega donde Dios le permite llegar. Pero sin embargo, si Dios es nuestro enemigo, la pregunta es, ¿quién podría librarnos de él? ¿Mismo me puede librar Dios? ¿Del mundo me puede librar Dios? Del diablo y de todo el infierno me puede librar Dios, pero de Dios, ¿quién me podría librar? Nadie. Absolutamente nadie. Hermanos, si Dios ahora quisiera matarme a mí en este altar,
si quisiera pararme el corazón o fulminarme con un rayo, si Dios ahora en este altar quisiera hacerme caer al suelo y matarme como hizo con Ananías y Zafira, aunque todos los que están aquí me quisieran proteger, aunque todos los ejércitos del mundo me quisieran proteger, y aunque incluso el infierno entero, todos los demonios y Satanás mismo me quisiera proteger, si Dios quisiera acabar conmigo, nadie lo podría impedir. Yo quiero que entiendan la diferencia del poder de Dios y el poder de Satanás. Satanás tiene mucho poder, pero nunca puede sobrepasar al poder de nuestro Dios, porque nuestro Dios es todopoderoso. Y el problema es que cuando nosotros no estamos con Dios, somos sus enemigos. Somos sus enemigos. Dejen de creer que Dios es un amigo del mundo que les llora y les ruega. Todo aquel que no es amigo de Dios es enemigo de Dios. La propia Biblia nos enseña que aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, Dios no tiene puntos medios. O eres mi hijo o eres hijo de Satanás. O eres de la luz o eres de las tinieblas. O eres mi amigo o eres mi enemigo. No eres alguien indiferente. Y cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, somos 1, esclavos del pecado, 2, muertos en nuestros delitos y pecados, y 3, enemigos de Dios. Y no solo eso, sino que nos da otro dato: no podemos obedecer a Dios. Y eso tiene mucha relación a la esclavitud que hemos dicho en el punto 1 y a la situación de muerte espiritual que hemos dicho en el punto 2. Mira lo que dice Pablo en este texto. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Te vas a encontrar personas en la iglesia que llevan años en la iglesia y te van a decir que llevan años sin conseguir vivir una vida de obediencia. ¿Sabes por qué? Porque siguen siendo enemigos de Dios, esclavos del pecado y muertos espiritualmente. Hermano, para ti obedecer a Dios no debería suponer una lucha. Vamos a ser honestos. Cuando estabas en el mundo, masturbarte te costaba horrores. Tú llorabas, ¡ay, qué sufrimiento!, mientras lo haces. ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Ver pornografía te costaba mucho. Estabas viendo la película pornográfica o el vídeo pornográfico y llorando, como diciendo, ¡ay, me cuesta tanto, pero tengo que hacerlo! Tengo que ver pornografía esta noche. Es que lo necesito. No es así, ¿verdad? Pecar no te cuesta. Pero sin embargo, en el mundo te costaría horrores obedecer a Dios y no podrías. No mentir, no ser orgulloso, amar a tus enemigos, te costaría, no podrías, porque sería contra tu naturaleza. Pero ahora teóricamente has nacido de nuevo. Ahora teóricamente te debería costar el pecado y sentir deleite en la obediencia. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo puede ser que creas que eres cristiano y te siga costando poco pecar y costando mucho obedecer a Dios? La pregunta es, ¿eres cristiano? ¿Has nacido de nuevo? Porque la gente te está intentando convencer de que si sigues luchando contra eso, vas a estar bien. El problema es que hay mucha gente haciendo creer a no cristianos en la iglesia que si pasan toda su vida dentro de la iglesia luchando contra ese pecado que los ata, van a estar bien. Y tenemos gente que no es cristiana creyendo que es cristiana y viviendo atormentado por un pecado y nunca obedeciendo a Dios. Solamente porque creen que si esa guerra la aguantan hasta el final, serán salvos. Y tenemos un montón de gente en la iglesia que vive pecando hoy, volviendo a la iglesia mañana. Esa lucha interna, esa doble naturaleza que se enfrenta aquí dentro, eso es un problema. Tú puedes pecar un día, claro que sí, pero no deberías estar atado a una guerra contra un pecado. Deberías haber sido libre a través de Cristo. Hermanos, si a ti te sigue costando horrores dejar un pecado, deberías preguntarte si has nacido de nuevo. Pero yo no te quiero acusar, yo quiero que te examines. Tenemos la gran comisión, ir y predicar el evangelio. ¿Predicas a la gente o no te importa? ¿O no le dedicas tiempo? ¿O no, para ti no es algo relevante en tu día a día? Tenemos que orar sin cesar. ¿Cómo vas tu vida de oración?
¿Oras cuando hay gente o es algo personal que realmente tienes tú con Dios? ¿Cómo vas de amor a tus enemigos? ¿Vives con ese rencor o realmente no te cuesta amar a los que te lastiman? Examínate, porque tú mismo te tienes que dar cuenta si estás aquí hoy o realmente estás en Cristo, que es lo importante. Pero si estás aquí hoy y lo que te estás dando cuenta es que no eres cristiano, no es para que salgas corriendo y decir, pues entonces dejo la iglesia. No, da gracias a Dios que te ha traído aquí para que lo escuches, para que te arrepientas y para que busques a Jesús. No la iglesia, no la religión, sino a Jesús. Jesús todavía es la esperanza de muchas personas que congregan en Caminando por Fe. Porque congregar en una iglesia no es ser salvos. Cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados y somos esclavos del pecado, no podemos obedecer a Dios. No le damos importancia a sus mandamientos. Los vemos solo como cosas pesadas que Dios nos pone sobre los hombros. Hermanos, si tú lees los Salmos, ves a un hombre decir, en tu ley está mi delicia. Un hombre que ve los mandamientos como algo bueno. Ves a Pablo decir, la ley es buena, la ley es santa, la ley es perfecta. Los malos somos nosotros. Nuestra naturaleza es tan mala que nos hace ver los mandamientos de Dios que son buenos como algo malo. ¿Sabes por qué? Porque nos privan de la libertad, porque no nos dejan hacer lo que nuestro animal nos gustaría si fuéramos animales que no lo somos. Pero cuando has conocido a Dios, cuando ves lo que es la vida de verdad, cuando la ceguera sale de tus ojos, los mandamientos de Dios no son una carga, son un manual de vida perfecto para una vida feliz. La mujer que ha nacido de nuevo y lee que tiene que someterse al marido, no lo ve como una carga, lo ve como un deleite. Disfruta del mandamiento de Dios. El marido que ve que tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, no lo ve como una carga, lo ve como un deleite. Amar a los enemigos es algo bueno. No mentir es bueno porque nos hace mostrar a la gente que somos honrados, nos vuelve dignos de confianza. No calumniar a las personas es bueno, no murmurar es bueno, no criticar es bueno. La gente empieza a tener una imagen de nosotros buenísima cuando vivimos los mandamientos. Al final nos llevan a una vida bienaventurada, a un hogar bendecido, a ser un trabajador honesto y bendecido por Dios, o un jefe bendecido por Dios, o un padre o un esposo, a tener casas completamente llenas de su amor y su gracia. Cuando nosotros nacemos de nuevo, vemos la ley de Dios como algo que solo trae una cosa a nuestra vida, bendición. Hermano, somos tan malos que Dios nos da una ley que dice, si la obedeces te voy a bendecir, y aún así no la queremos obedecer. Y cuando nos pasan cosas malas por desobedecerla, decimos que es lucha. Estoy pasando una lucha, estoy pasando una guerra. No, hermano. Mira dónde llega la necedad del ser humano. Somos tan malvados que tenemos el manual para ser bendecidos y aún así preferimos el castigo. Pero cuando nacemos de nuevo, vemos este manual como algo perfecto, no una carga, un alivio. Algo que ahora sí que nos ha traído libertad y una vida bienaventurada. Entonces esto es lo que somos si no hemos nacido de nuevo. Esclavos del pecado, muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios e incapaces de obedecer a Dios. Ahora estamos de esa forma. Vamos a montar el hombre de antes y después. El hombre de antes era así, esclavo, muerto y enemigo. Y a ese hombre le llega un aviso, nos llega una advertencia, que es la que le hizo Jesús a Nicodemo. En Juan capítulo 3 del 1 al 7. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Esas son las palabras de Jesús. A un hombre muerto en sus delitos y pecados, a un hombre esclavo del pecado, a un hombre enemigo de Dios, y ahora Jesús le lanza un reto. Debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. Y es el mismo reto que sigue mandando a todas las personas. No se entra en el reino de los cielos si no se ha nacido de nuevo. El requisito no es ir todos los días a la iglesia, no es aprenderse alabanzas de memoria, no es saber todas las canciones de Hillsong o de la IBI de memoria, ni memorizar versículos de memoria. El requisito para entrar en el reino de Dios es nacer de nuevo. Y ahora nos deparamos con un problema. Estamos muertos, somos esclavos, enemigos de Dios, incapaces de obedecer a Dios. Ahí llega Dios y nos dice algo. Pues si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Y nos encontramos con un muro. Vale, tengo de nacer de nuevo, pero yo no puedo hacer eso. Soy incapaz. Dios te dice, si no naces de nuevo te vas al infierno. Y tú te quedas mirando a Dios como diciendo, ¿y cómo hago eso? Porque la misma pregunta que hace Nicodemo la podía hacer yo. ¿Y cómo lo hago? Yo ya he nacido, tengo que nacer de nuevo. Y ahí Jesús le dice, bueno, el que no nace de sangre, el que no nace de agua, el que no... Tenemos que nacer del Espíritu. Yo le haría la misma pregunta, ¿y cómo hago yo eso? Porque si a mí me dices, bueno, si haces tantas oraciones, si lees tantas veces la Biblia, naces de nuevo, es fácil, yo me esfuerzo, lo hago. Bueno, si vas tanto a la iglesia, si estás 6 años sin faltar a un culto y lo haces, naces de nuevo, yo lo hago, es fácil. Pero nacer de nuevo es algo que nosotros no podemos hacer. Es decir, el único requisito para ser salvos, para entrar en el reino de Dios, es un requisito que humanamente no podemos hacer. No podemos cumplir. Debemos salvarnos. ¿Cómo? A través de Cristo. ¿Pero cómo? Naciendo de nuevo. ¿Pero cómo lo hacemos? No podemos. Y ese es el problema. Y yo creo que lo define muy bien Jeremías con estas palabras. Jeremías 13:23. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo mudar sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Hay gente de la iglesia que está tan acostumbrada a ser rebelde y que nadie le diga nada, que cuando yo voy y le digo algo no está bien, te miran con odio y rabia. Porque están tan acostumbrados a hacer el mal que cuando les dices que no lo hagan, sienten rabia. Te miran con odio. A veces lo disimulan de otra manera. Me critican todos, siempre van a por mí. Pero en el fondo es, déjame hacer el mal tranquilo. Déjame prostituirme en paz. Déjame ensuciarme en paz. Pero no me corrijas. Sobre todo los hijos tienen esa costumbre de me tienes manía, vas a por mí, ¿por qué no se lo dices a otro? Al final es el deseo de seguir haciéndolo y que nadie me lo reproche. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a hacer el bien si estás acostumbrado a hacer el mal? Y ese es el problema en la iglesia, que a veces un pastor le va a pedir a alguien que no es cristiano que viva como un cristiano. Ese es el problema de muchos padres que son cristianos y quieren que sus hijos vivan como cristianos, pero no se dan cuenta que no lo son. Y van a tener una lucha constante, porque le están diciendo a alguien acostumbrado a hacer el mal que hagan el bien y no lo van a hacer, porque no pueden. Esa es la guerra de muchos hogares, ¿sabían? Muchos padres creyentes queriendo que sus hijos que no han nacido de nuevo vivan como creyentes. Y es una guerra, porque no estás luchando contra... Y tú le dices a tu hijo, pero te lo digo siempre, te lo repito siempre. Tu hijo, sí, pero si pudiera, ¿sabes qué te diría? Pero es que no puedo. Soy desobediente por naturaleza, soy rebelde por naturaleza. No he nacido de nuevo, no puedo obedecer a Dios. Y es la realidad.
Por eso habría que cambiar quizá la orden y en vez de darles órdenes para que vivan como cristianos, sería predicarles el Evangelio para que conozcan a Cristo. Y eso lo cambiará todo. Porque una vez conozcan a Cristo, ya no lo harán porque tú se lo mandas, lo harán porque Dios lo manda. Y ahora sí sienten deleite en obedecer a Dios. El problema que nos encontramos es lo que dice Jeremías. ¿Puede un etíope mudar su piel? ¿Alguien de color puede volverse blanco? Michael Jackson. No cuenta. Y además no se volvió blanco. Se disfrazó. Pero no se puede. No se puede. Ahí tienes un montón de gente como Michael Jackson queriendo ser blanca y un montón de blancos en Europa pasándose el día en rayos uva queriendo ser mulatos. Así está el mundo. El negro queriendo ser blanco, el blanco queriendo ser negro y el chino pasa de todo. Está contento. El leopardo puede cambiar sus manchas. Él se puede frotar en un árbol, en la sabana, pero va a seguir con sus manchas. La cebra no se va a volver lisa. A la jirafa no le van a coger el cuello. El perro no puede volar y el gato no puede ladrar. El tiburón no puede andar a dos patas y el mono no puede vivir debajo del agua. El pájaro no puede vivir solo en la tierra andando. Y la serpiente no puede vivir volando. Pues de la misma manera el pecador no puede nacer de nuevo. Porque hay cosas que no se trata de si queremos o no queremos hacer. Se trata de que no podemos porque no es de nuestra naturaleza. Y ahí está la gente. Miren, yo vuelvo a lo mismo. El mayor error es creer que el ser humano es completamente libre. Cuando hablamos de libre albedrío en la iglesia tenemos que tener mucho cuidado, porque no está ni bien ni mal. A veces la gente es que lo explica mal. La realidad es la siguiente: el ser humano es libre, claro que sí. Dios no lo ha metido en una caja. Eligen cada día lo que quieren hacer. Cada mañana van al trabajo, se visten, deciden con quién se van a acostar o no, deciden con quién se van a casar o no, deciden si se quieren drogar o no, deciden si quieren beber alcohol o no, deciden si quieren pegar a su esposa o no, deciden si quieren obedecer a sus padres o no. Sí, deciden. Dios no les pone una pistola en la cabeza. Dios no les ha atado cuerdas para que no hagan cosas. Sí deciden. Pero no podemos hablar de libertad. Porque ninguno decide buscar a Dios. Porque aunque tú le dijeras quieres a Dios, no van a decir que sí. Porque aunque le dijeras obedece a Dios, no van a poder, porque son esclavos del pecado. Porque están muertos en sus delitos y pecados y porque son enemigos de Dios y no pueden obedecer la ley de Dios. Entonces son libres entre lo que se llama pecado, sí, pero libres completamente no. No hay una libertad total en el mundo, porque solo tienen libertad hasta donde el pecado les deja. Son libres como pecadores, son libres como el perro es libre de ladrar, de correr, de ir a buscar un hueso, de beber y de comer pienso, pero no puede maullar porque es un perro, entonces el perro es libre. Y aunque tú le digas al perro maulla o vuela, no lo va a hacer porque él solo puede ser libre dentro de lo que su naturaleza le permite. Y el pecador solo es libre dentro de lo que su naturaleza muerta y esclava al pecado le permite. ¿Son libres? Sí. ¿Totalmente libres? No. Y por eso serán responsables ante Dios. Porque sí que deciden. Y deciden no querer a Dios. Pero nos encontramos con el reto de Jesús. Debemos nacer de nuevo. Pero no podemos. No podemos. Ahí tienes mucha gente en la iglesia diciendo que no consiguen dejar algo. Porque cuando uno todavía no ha nacido de nuevo, no consigue dejarlo.
Engaña a la gente, disimula, pero sigue coqueteando, sigue fumando sin cesar, aunque le digan que tiene cáncer de pulmón. Sigue en las borracheras, sigue siendo orgulloso, sigue mentiroso, sigue calumniador, sigue murmurador y no lo consigue dejar, disimula. Cambia de personas con la de hacerlo para que nadie se entere, pero está dentro de él porque es su naturaleza, es inmoral, es mentiroso, es soberbio. Es chismoso, es todo aquello, entonces no puede dejarlo. El pastor es pesado, la iglesia es pesada, la iglesia es una jaula. Vámonos a otra iglesia donde no hablen de pecado. Porque si no me hablan de pecado, lo puedo practicar sin sentirme culpable. Pero te digo una cosa, que no te hagan sentir culpable en la tierra no significa que no seas culpable ante Dios. Puedes ir a muchas iglesias donde no te harán sentir culpable nunca, donde todo lo llamarán tropiezo, donde todo lo llamarán fallo y donde tú serás una inocente víctima de la pobre carne que tienes encima. Pero cuando estés delante de Dios, quizá las palabras son otras. Y yo prefiero que te hagas sentir algo culpable en la tierra para que te arrepientas, caiga la justicia de Cristo sobre ti y seas inocente en el cielo. Porque eso es lo que importa. Lo que importa no es sentirse culpable aquí abajo, lo que importa es sentirse y tener el grado de inocente por la gracia de Dios y la justificación por la fe en Cristo en el reino de los cielos. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Entonces solo tenemos una esperanza. Necesitamos una obra de Dios. Necesitamos una obra de Dios. Y ahora vamos a ver esos textos que respaldan que el nuevo nacimiento, que esa nueva naturaleza solo puede ser fruto de una obra de Dios. Son textos largos, no creo que se aprecien en la pantalla, pero bueno, yo los cito, si quieren apuntarlos, los apuntan, y luego estaría bien que los revisaran también en casa, hicieran una lectura en sus hogares, sean como los bereanos. La Biblia dice que había un pueblo que era más noble, que eran los de Berea, que en casa volvían a leer las cosas. Ezequiel 37, del 1 al 10. La mano del Señor vino sobre mí, me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar alrededor de ellos. Y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle y aquí estaban muy secos. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le pregunta si los huesos ¿qué hace? ¿Sí? Vivirán. Si no viven es porque están. Esa era nuestra condición. Nosotros somos eso. El valle de huesos secos es lo que éramos cuando no conocíamos a Dios. Y Dios le pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos? Y mira lo que responde el profeta: Señor Dios, tú lo sabes. Tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Ahora somos soldados de Jesucristo. Ahora somos parte de un enorme e inmenso ejército, pero del cual, si Dios no hubiera soplado su espíritu, no pasaríamos de carne con tendones y huesos, pero sin vida. Hermano, tú te identificas en esa historia porque es el antes y después de cada uno de nosotros. Eso éramos sin Dios. Eso éramos sin Dios, huesos secos. Y puede ser que los huesos se junten, y puede ser que vengan tendones, y puede ser que venga carne, pero no hay vida.
No hay vida. Y el Señor le dice constantemente al profeta, profetiza al Espíritu. Y Él lo repite más de una vez, que vendría el Espíritu y pondré el Espíritu en vosotros y viviréis. Lo repite en 2 ocasiones. Pondré el Espíritu y viviréis. Pondré el Espíritu y viviréis. Podemos tener un ejemplo muy claro en el Edén. Adán y Eva Adán no pasaba de barro. Sin el Espíritu de Dios no pasaba de barro. No había vida. No había vida. Es necesario el Espíritu de Dios para volver a nacer, para nacer de nuevo. Ezequiel otra vez tiene otras palabras similares. Ezequiel capítulo 11, versículo 17 al 20. Por tanto di, así dice el Señor Dios, yo recogeré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras entre las cuales habéis sido dispersados, y os daré la tierra de Israel. Cuando lleguen allí, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cuándo somos pueblo de Dios? ¿Cuándo somos hijos de Dios? Cuando hemos nacido de nuevo. Hay mucha gente que cree que todo lo que hay ahí fuera son hijos de Dios. No, todos son criaturas de Dios, pero los hijos de Dios son los que han nacido de nuevo. Porque Él dice, quitaré un corazón de piedra, pondré un corazón de carne, les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, para que guarden mis ordenanzas y para que las cumplan. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Si no eres una persona que ha nacido de nuevo y por lo tanto eso se traduce en una vida de obediencia, no eres hijo de Dios. No lo eres. Porque aquí lo dice Ezequiel. Y lo dice claramente. Hemos visto antes que la mente puesta en las cosas de la carne es enemiga de Dios y no puede guardar la ley de Dios. ¿Recuerda lo que hemos visto en Romanos? No puede. Y Dios les da un nuevo corazón. ¿Para qué? Para que anden en sus estatutos y guarden sus ordenanzas y las cumplan. Déjame decirte una cosa, es sencillo, la Biblia no es para catedráticos, la Biblia es para todos, es fácil. Pablo dice que quien está muerto en sus delitos y pecados, quien es esclavo del pecado, quien tiene la mente puesta en las cosas de la carne, no puede obedecer a Dios, no lo consigue. Ahora Ezequiel dice que Él nos tiene que quitar un corazón de piedra, entonces nos pone un corazón de carne y pone en nosotros su espíritu, para que entonces sí, podamos guardar los mandamientos. Blanco y en botella, ¿obedeces a Dios? No, pastor, no estoy obedeciendo a Dios. No tienes al Espíritu, no tienes un nuevo corazón, no has nacido de nuevo, no eres un hijo de Dios. ¿Usted quién es para decirlo? Volvemos a lo mismo, te lo estoy leyendo, cabezón. Deja de verme a mí, ¿vale? Me voy a poner a predicar así a partir de ahora. Porque tu problema es con este libro. Te está ofendiendo este libro. Yo no te quiero ofender. ¿Sabes por qué? Porque en la eternidad tú no dependes de mí. Yo no gano nada ofendiéndoos. Pero este libro nos ofende a todos. Alguna vez en la vida te tiene que ofender. Si este libro nunca te ha ofendido, no has nacido de nuevo. Porque para que primero seas salvo, primero te tiene que cortar. Te tiene que ofender, te tiene que hacer sentir miserable, sucio, guarro, inmundo. Y cuando esto te haga sentir inmundo, entonces va al otro lado, que empieza la transformación. Pero primero te tiene que ofender. Hermano, antes de nacer de nuevo, este libro te tiene que hacer sentir el puerco más miserable de la tierra. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No podemos pedir perdón por nuestros pecados si este libro sagrado no nos hace sentir pecadores. Hermano, la salvación de Jesús no es, venga, no la quieres, no, es algo a lo que deberías correr como diciendo, no me queda otra esperanza que esa cruz. Hermano, la salvación no es algo donde, hoy ofrecemos la salvación como, bueno, ¿qué? ¿Te apetece? No, hermano, la salvación la tenemos que ofrecer como la única esperanza.
Debería ser como si estuvieras en un coche que se está llenando de agua constantemente. Ya el agua está aquí, ya no puedes respirar y ves del otro lado del cristal a alguien que te dice, ¿quieres que le dé un martillazo y salga el agua? Es tu única esperanza. Deberías ahogarte porque le dieras, por romperlo, por hacer algo. No es para estar tranquilo. La cruz es algo a lo que deberíamos correr desesperados. Cuando un famoso predicador predicó un mensaje que hasta hoy la gente lo lee, llamado Pecadores en las manos de un Dios airado, cuentan que mientras él predicaba había gente que se escondía debajo de los bancos de la iglesia. Mientras otros se reían, muchos se escondían debajo de los bancos de la iglesia porque creían que se los iba a tragar el infierno en ese momento. Dicen que una señora se acercó al predicador y le rogó, para de predicar, parece que el suelo se va a abrir y nos va a tragar. Pero después de ese día dice que todos se convirtieron. Todos se convirtieron, porque primero reconocieron dónde se estaban yendo. Al infierno. Y solo cuando sabes que te estás yendo al infierno, corres a Jesús. Hoy hay mucho listo diciendo, no, yo sé que si me muriera hoy me iría al infierno. A ver, papanatas, tú no sabes nada. Eso lo dices porque todavía no sabes lo que es el infierno. Hay que ser muy tonto para saber realmente lo que es el infierno y decir, no, bueno, yo sé que si hoy me muero, yo me voy al infierno. Tú no sabes nada. Tú no sabes lo que es eso. Me gustaría coger a ese joven y decir, déjame un mechero, venga un ratito. Déjame la mano, solo la mano, no el ojo, no. La mano. Déjame prenderte fuego, pero quédate 5 minutitos, 5 minutos, para que experimentes quizá una gota. Porque la gente habla por hablar, ¿verdad? Sobre todo la juventud de hoy. Habla por hablar. Habla del infierno como si fuera cuando su madre la mete en la habitación y no le deja salir. Ay, hermano. Por eso necesitan una obra de Dios. Porque su naturaleza es tan rebelde que aún piensan en el infierno y no les produce temor. Imagínate cómo llega la maldad del hombre a ser. Ezequiel capítulo 36 del 22 al 32, otro texto del profeta. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Un gran pueblo tenía Dios, un gran pueblo. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Repite lo mismo. Está hablando a una generación malvada, a un pueblo malvado, desobediente, idólatra, rebelde. Y dice, mira, ¿sabes qué? Yo os limpiaré, yo os daré un nuevo corazón, yo pondré de vosotros, dentro de vosotros, mi espíritu. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre vosotros y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras, que vuestras obras no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No hago esto por vosotros, declara el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y abochornaos de vuestra conducta, casa de Israel. Tremendo. Dios ve a un pueblo que es su pueblo, lo ve idólatra, desobediente, inmundo y dice, ¿sabéis qué voy a hacer? Os voy a coger,
os voy a traer de todas las naciones, os voy a poner donde deberíais estar, os voy a limpiar, os voy a rociar agua pura, os voy a lavar de vuestra inmundicia, os voy a arrancar vuestros ídolos, os voy a quitar ese corazón de piedra y os voy a dar un corazón de carne, voy a poner en vosotros mi espíritu, voy a hacer que guardéis mis mandamientos, voy a hacer que andéis en santidad, y no solo eso, voy a traer el trigo, lo voy a multiplicar para que tengáis abundancia y no quedéis como un pueblo con hambre entre las naciones. Vais a ser no solamente limpios, sino vais a ser también bendecidos. Pero me gusta lo del final. Pero tened una cosa clara: no lo hago por vosotros. Y al principio de todo, Dios ha dicho por qué lo hace. No es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre. Deja de pensar que Dios hace todo porque tú eres la niñita de los ojos y te quiere ver feliz. Si Dios es tan bueno, tan misericordioso y te bendice, es porque Él quiere ser glorificado. Coge un pueblo que es basura y dice: os voy a hacer brillar, pero no porque seáis buenos, no porque valgáis, para que la gente diga: Dios existe, Dios es real, Dios es poderoso, Dios es santo. Me gusta porque ahí no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la soberbia. No hago esto por vosotros, declara el Señor, sabedlo bien. Y acaba diciendo: avergonzaos y abochornaos de vuestra conducta. Os voy a cambiar tanto que cuando veáis el pasado espero que sentáis vergüenza, bochorno. Oye, pues parece que este Dios no es el mismo que se predica hoy, ¿eh? Como siempre digo, parece que el Dios de hoy que se enseña en las iglesias ha conocido a Jesús y ha nacido de nuevo. Parece un Dios que era malo, que en el Antiguo Testamento era orgulloso, soberbio, que solo quería su gloria. Y que ahora no, ahora ha conocido a Cristo. Se ha arrepentido de sus pecados y ahora es un Dios bueno. Pues hermano, triste noticia, ese Dios es tu Dios. Porque no hay otro. ¿Y sabes por qué? La prueba más clara es qué hizo con su Hijo. Él sigue odiando tanto el pecado que a su Hijo no le dijo: haz el camino de Santiago de rodillas. No le dijo: mira, ponle 4 velas a San Pedro. No le dijo: mira, haz 30 oraciones, reza 4 Padre Nuestro y 10 Ave Marías. Le dijo: te voy a matar. Te voy a dejar ser torturado. Te voy a dejar clavarte en una cruz. Te voy a dejar que se burlen, que te escupan, y allí te voy a dejar solo. Hasta que grites: ¿dónde, Padre? ¿Por qué me has abandonado? Y cuando sientas ese peso de esa soledad, producto de que tú estarás cargando el pecado de todos ellos, vas a entender que yo soy santo y ellos van a ver lo que significa para mí el pecado. Y el pecado significa tanto que fui capaz de matar a mi único, unigénito hijo por él. Hermano, creo que deberías empezar a darle más importancia al pecado si amas a Dios. Si amas a Dios. Tito capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo escribe a Tito diciendo: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y eso es lo que mucha gente cree, que nos ha salvado por nuestras obras. No, hermano, no nos ha salvado por nuestras obras de justicia, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ezequiel lo ha dicho en los 3 pasajes: pondré mi espíritu sobre ellos. En todos dice lo mismo. Tito dice lo mismo: somos salvos conforme a su misericordia por el lavamiento y la regeneración y la renovación por el Espíritu. Entonces, resumo hasta ahora. ¿Cómo estábamos? Esclavos del pecado, muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios y no pudiendo obedecer a Dios. Llega un aviso: tenéis que nacer de nuevo. Llega un problema, no podemos hacerlo. ¿Con qué nos encontramos?
que el leopardo no puede quitar sus manchas, el etíope no puede mudar su piel y el malo no puede dejar de hacer el mal. ¿Por qué? Porque nacer de nuevo no está en nuestra mano. Entonces llega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en Ezequiel lo hemos visto, es el que vendrá, nos limpiará, nos quitará toda la inmundicia y nos hará vivir en obediencia, nos hará cuidar los mandamientos, nos hará guardar sus estatutos, andar en sus caminos. Y eso tendrá un resultado. Porque hasta hoy es bonito, ahora toca ver si en ti ha pasado. ¿Cuáles son los resultados de esa regeneración? Primer resultado, Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Quiero que te quedes con esa palabra, traslado. El primer resultado de haber nacido de nuevo es un traslado. Pasamos de las tinieblas a la luz. Amén. Nos han cambiado el pasaporte, ya nos han dado la nacionalidad. No tenemos doble nacionalidad, que es lo que algunos cristianos creen. Hay cristianos que es como cuando vienen a otro país, quieren doble nacionalidad. Y hay cristianos que creen que es lo mismo con el pecado. No, yo tengo el pasaporte de mundano y pasaporte del cielo para ir a donde me apetezca. No, hermano, aquí no hay doble nacionalidad. O tu pasaporte es verde o es rojo. O azul o rojo. O del color que quieras. Pero solo hay uno. La primera consecuencia de nacer de nuevo es un traslado de naturalezas. Pasamos de las tinieblas a la luz. Pasamos del dominio de Satanás al dominio de Dios. Pasamos de hijos del diablo a hijos de Dios. Un traslado. Segunda consecuencia. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Segunda consecuencia de nacer de nuevo, hemos dicho primero un traslado. Segundo, una nueva naturaleza. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Oye, y déjame decirte una cosa, que hay gente que cree que esto habla de su padre, de cuando se peleó con su madre en el pasado. No, es que yo ahora soy nueva criatura. Ese problema son cosas viejas que pasaron. Esto no está hablando de tus problemas del pasado, los cuales tendrías que resolver. Hermano, ser un cristiano no es que ahora he nacido de nuevo, voy a olvidar todos los destrozos que he hecho en la vida y ahora voy a vivir mi nueva vida. Te voy a decir una cosa, si has nacido de nuevo y has hecho destrozos en la vida, lo primero que va a ser una evidencia de tu nuevo nacimiento es que vas a intentar solucionar y arreglar todos esos destrozos. No correr y olvidarlos, porque déjame decirte una cosa, el pasado no se olvida. El pasado se arregla. El pasado no se huye del país y se deja atrás. Si dejaste a una mujer embarazada y te has mudado del país para no pagar pensiones y para no tener problemas, si has nacido de nuevo, vas a volver, vas a dar la cara y vas a pagar una pensión. Eso es un cristiano. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Zaqueo. Un hombre que había absorbido dinero de las personas y cuando conoce a Jesús dice que ahora va a restituir incluso más de lo que le había quitado a la gente. Porque cuando uno se convierte, no ve lo que ha hecho mal y lo olvida. Ve lo que ha hecho mal, piensa en lo que ahora puede, y te voy a decir más, volver a arreglar el pasado puede ser una de las mejores maneras de evangelizar a las personas. Porque es demostrar a la gente que ahora voy a dar la cara, porque he conocido a Dios y las cosas no se hacen así y las voy a arreglar. Tengo una deuda, oye, lo siento, voy a pagarte. Aunque sea desde España, me va a costar más, menos, lo que sea, pero te la voy a pagar. La pensión la voy a pagar. Le quité algo a alguien, se lo voy a devolver. Robé algo, lo voy a devolver. Pero todo lo que está en nuestra mano lo vamos a restituir. Porque eso es la evidencia de que Dios ha trabajado en tu corazón. Porque ¿sabes qué pasa? Que el pasado un día vuelve. Y va a volver cuando tú más digas que eres cristiano. Y van a decir, pues para ser cristiano, aquí en su país tiene un hijo. Pues para ser cristiano, aquí en su país tiene una deuda. Pues para ser... ¿Y tú qué vas a decir? Ah, es que eso era mi pasado. Ve y arréglalo. Ve y arréglalo. Para que digan, muchos huyeron,
pero él es cristiano, volvió y lo arregló. Eso es una de las mayores evidencias de nacer de nuevo. Arreglar lo que podemos arreglar de todo aquello que hemos estropeado. Y ahora dejar de hacer las cosas igual. Pero primero, ir a restaurar todo el daño que hemos hecho atrás. Pedir perdón quizá a un padre. Pedir perdón quizá a una esposa. Oye, un hombre que ahora ha conocido al Señor y está en otro, y su mujer se divorciaron hace años porque hizo mucho. Él debería volver a esa mujer y decir, mira, me alegro de que seas feliz, pero he conocido a Dios, lo siento, yo no te tendría que haber tratado de esa manera, solo me gustaría tener tu perdón. Oye, qué hermoso, ha nacido de nuevo. El creyente que ha nacido de nuevo puede ir con la cabeza alta por la calle. No tiene vergüenza, no porque sea soberbio, sino porque tiene un nombre limpio. Porque hermano, entre tú y yo, aquí no hay ningún rico. La mayoría no somos pobres, porque somos ricos porque tenemos a Cristo. Pero económicamente no somos clase alta. Y los de nuestra clase, ¿sabes qué es lo único que tenemos de valor? El nombre. Hermano, no tienes casas, coches, lujos. Tenemos nombre. Y hay algunos que ni el nombre lo tienen de valor ya. Hermano, al menos que cuando alguien diga, mira, yo conocí a Juan Manuel, yo conocí a Fernando, yo conocí a Marcos, que al menos hablen bien de nuestro nombre. Sí, mira, no era un hombre de lujos, no era un hombre de dinero, pero era honrado, pero era fiel, pero era leal, pero era bueno. Hermano, solo tenemos nombre. Que al menos, si hemos nacido de nuevo, lo vamos a mantener limpio. Uno de los requisitos que Pablo habla de los pastores es que tenga buena reputación de los de fuera. A Dios le importa nuestro nombre. Y hoy hay muchos cristianos diciendo, no importa lo que la gente piense. Sí importa. Sí importa. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso con Israel? Porque estaban avergonzando su nombre. A Dios le importa que lo representemos mal. Porque Él quiere ser honrado, Él quiere ser exaltado. Cuando nacemos de nuevo, nos volvemos nuevas criaturas. ¿Sabes qué significa nueva? Significa nueva. No significa cambiada. No significa mejorada. Significa nueva. Hermano, tú tienes que haber hecho un giro de 180 grados en tu vida. Esa es la prueba de que eres creyente. Y tercera característica o tercera consecuencia de haber nacido de nuevo, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos dicho, número 1, un traslado de las tinieblas a la luz. Número 2, una nueva creación, somos nueva criatura. Y número 3, buenas obras. Al no estar en las tinieblas y estar en la luz, al no ser lo que éramos y ser una nueva criatura, ahora hacemos buenas obras. Ahora somos obedientes. Ahora sí cumplimos los mandamientos. Ahora sí obedecemos la ley de Dios. Ahora sí. Así que volvemos a resumir lo que siempre decimos. Las buenas obras no nos salvan, la obediencia no nos salva. Pero es la evidencia de que hemos nacido de nuevo y somos salvos. Resumen muy rápido. Antes de nacer de nuevo, éramos esclavos, muertos y delitos y pecados, enemigos de Dios sin poder obedecer a Dios. Tenemos una orden, debemos nacer de nuevo y debemos dejar de ser así. Tenemos un problema, no podemos hacerlo humanamente. Tenemos una esperanza, el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, y eso trae 3 consecuencias, entre otras, pero 3 principales: un traslado de las tinieblas a la luz, una nueva creación siendo nuevas criaturas, y ahora una capacidad de vivir en obediencia y hacer buenas obras. Y termino con un aviso. Participar de la iglesia no es haber nacido de nuevo.
Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Estar en la iglesia no es haber nacido de nuevo. Hacer la voluntad del Padre es haber nacido de nuevo. Es la evidencia más clara. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todos los que están predicando o los que estamos predicando entraremos en el reino de los cielos. Para no sonar soberbio, yo tampoco estoy libre. No todos los que cantan en la alabanza entrarán en el reino de los cielos. No todos los que tienen un cargo en una iglesia entrarán en el reino de los cielos. No todos los que son pastores, maestros o líderes entrarán en el reino de los cielos. Muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquellos. Dice que quien entrará en el reino de los cielos es quien conoce la voluntad del Padre y la hace. Ahora yo solo te hago 2 preguntas y termino. ¿Conoces la voluntad de Dios? Sí. ¿La estás haciendo? La respuesta para ti. Porque yo no te voy a juzgar. Pero hoy es un día en que la Biblia debería juzgarte a ti. Y tú deberías examinarte a la luz de lo que hoy hemos dicho. Así que, hermano, hoy no es un día para decir qué gran clase. Hoy quizás es un día para decir, Señor, te necesito. Te necesito.